Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con el doctor Simón Paz Ivanov, búlgaro, ruso. Bueno, mi mamá es búlgara y mis abuelos también. Ah, Muy poco frecuente aquí en el país ya. ¿Y usted nació en Caracas? Yo nací aquí en Caracas, sí, ¿Hace cuánto tiempo? hace 37 años. 37 años. ¿Cómo está la situación del cáncer testicular en Venezuela en este momento? Del cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata, y aprovechando que estamos Pues en tú eres urólogo, Yo soy especialista en eso, urólogo y urólogo oncólogo. ¿no? Oncólogo, ajá. Entonces, qué mejor oportunidad que ahorita la concientización de la salud masculina, porque es cuando nosotros los hombres debemos comprometernos para tomar en cuenta aquellos problemas que nos pueden afectar nuestra calidad de vida y nuestra salud en el presente y en el futuro, tales como el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la depresión, y nuestro bienestar psicosocial también. Pero no solo en los hombres, también las mujeres sufren de esas cosas, ¿no? No de próstata, naturalmente. Por supuesto. Pero le atacan las enfermedades estas que tienen que ver con la oncología. Por supuesto, y por eso el mes de las mujeres pasó ahorita en octubre, que fue el mes de cáncer de mama, ¿ok? Donde es una campaña que ya se ha hecho desde varios años, en donde se impulsa al autoexamen mamario y también la realización de una mamografía anual, porque la medicina preventiva en estas situaciones es la más importante, atacar la enfermedad en el momento que pueda ser tratable y curable. Ahora, ustedes como oncólogos, ¿ustedes sienten que el venezolano se ha descuidado en eso de la prevención? Sí, sobre todo a nivel masculino hay muchas falsas creencias o tabús, sobre todo renuencia hacia lo que es el examen o la consulta con el urólogo, por la misma implicación de que es un examen que quizás puede ser un poco incómodo y que quizás pudiese comprometer su fuerza o su hombría. Más incómodo el cáncer. Por supuesto, el cáncer es un examen que dura 30 segundos y que puede salvar vidas, a diferencia de tener ya una enfermedad avanzada y no tener nada que hacer. Hablando de avanzado, ¿cómo ha avanzado el cáncer testicular o ha disminuido en Venezuela? Por ejemplo, este año, ¿qué está pasando? El cáncer testicular es bien interesante porque por lo general el cáncer afecta la entre quinta y sexta década de la vida. En cambio, el cáncer testicular afecta a los hombres jóvenes. Y es importante porque muchas veces los muchachos no están conscientes de ello y la importancia que tiene el autoexamen testicular a la hora sobre todo una de las mejores oportunidades es durante el baño. Entonces, quizás la incidencia no es tan alta, pero sí hemos visto casos bastante avanzados y que es una lástima porque son casos que son curables en su momento. ¿Y qué porcentaje de muertes hay, según tus cifras? El cáncer testicular, por fortuna, es un cáncer que responde bien tanto al tratamiento quirúrgico como al tratamiento médico, con drogas antineoplásicas. Y esto nos permite que cánceres incluso metastásicos, con metástasis a nivel pulmonar y en el retroperitoneo, que es ese espacio cerca de la columna, en el abdomen, responden bien a estas drogas y la sobrevida es bastante alta, entre 80%, 70-80%. Me dicen que cuando ya la persona pasa a una edad determinada, el cáncer se aleja. Es todo lo contrario. A medida que nos hacemos más longevos, empiezan a surgir enfermedades que la persona joven no tiene, y entre ellas el cáncer. ¿Por qué? Porque pasan más décadas y estamos expuestos a más elementos que pueden alterar nuestra genética y desarrollar un cáncer. ¿Y qué hacemos? Lo más importante es cuidarnos, es tener prevención, y existen tipos de cáncer que se pueden prevenir cambiando nuestro estilo de vida. Hay otros que por fortuna no, podemos llamarlo así, una lotería, pero en estos casos lo importante es detectarlo a tiempo para poderlos tratar. ¿Cuál es el cáncer que se puede prevenir? El cáncer de pulmón es un cáncer que se puede prevenir en la mayoría de los casos. Al dejar de fumar, estamos quitando uno de los factores de riesgo más importantes. El cáncer de cuello uterino también, que está asociado directamente al virus del papiloma humano
y que con el advenimiento de la vacuna contra este virus se ha demostrado que ha ido disminuyendo la incidencia del mismo. Y en el caso de las mujeres, que me estoy hablando ahorita, Correcto. del cuello uterino, ¿eso ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Se Actualmente mantiene? en nuestro país y sobre todo con la pandemia se ha mantenido o incluso aumentado, puesto que es una de las bases fundamentales es el control ginecológico anual y por factores pandemias y otros y quizás porque no exista la conciencia de acudir al ginecólogo una vez al año, quizás por las mismas razones que tiene el Ahora, hombre de ir al urólogo, por claro. una incomodidad de asistir a una consulta que quizás puede ser incómodo. Entonces, es por esto que ha aumentado, pero en países donde se ha estado aplicando la vacuna, sí, las tasas son bastante buenas y ha ido desapareciendo. Por ejemplo, doctor, en el campo, no en la ciudad, en el campo la gente no va a ningún urólogo y muere poca gente. Sí, es lamentable porque Muere poca gente porque no sienten, dice que no sienten nada. Yo he entrevistado gente que vive en el campo y dicen, aquí no se muere nadie por próstata. Esa es una enfermedad moderna que inventaron los médicos. Sí, no, es bien interesante esto y es importante destacar que el cáncer de próstata no es una sentencia de muerte, ¿ok? Es un cáncer que en la mayoría de los casos no es de progresión rápida, pero que hay que tratarlo y que no hay que abandonarlo, ¿ok? Una persona se dice que si tenemos un tipo de los más frecuentes, un grupo que quizás no sea el más agresivo, sin tratamiento va a desarrollar metástasis en 8 años, un periodo de 8 años. Pero esto no quiere decir que no la metástasis conduce a la muerte. Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Bueno, doctor Simón Paz Ivanov, médico cirujano de la Escuela Luis Racetti, cirujano general del Hospital Carlos Bello Cruz Roja y Hospital Miguel Pérez Carreño de UCD. Bueno, doctor Paz Ivanov, ¿qué otra cosa nos vamos a decir en esta época, en este programa? Creo que te faltó la otra parte, complementar lo de la próstata. Sí, habíamos conversado o dejado pendiente que si las metástasis, tener metástasis es sinónimo de muerte y por qué la metástasis es complicado. Vamos a definir qué es la metástasis, es la siembra o la extensión de esas células tumorales fuera de su tejido de origen. Es decir, si un tumor se origina en la próstata, ahora se va a sembrar en los huesos, ¿ok? O a nivel del hígado o en otras estructuras vecinas. Y el problema es que estas células tumorales compiten con el tejido normal y sustituyen su función, amén de que se crea un estado de estrés continuo en donde la persona poco a poco va utilizando esa energía para luchar contra este invasor y por eso al final, en un largo periodo, ocurre el deceso de la persona porque se acaba la fuente de energía y además que estas células sustituyen la función fundamental de órganos importantes como el hígado o la médula ósea. Bueno, te decía que inexorablemente cuando tú vas a mayor edad tienes más riesgo, ¿no? Correcto. Ahora, eso, como dices tú, no hay prevención para eso. Hay prevención y no hay prevención. Es muy difícil generalizar, puesto que hay distintos tipos de cáncer. Bueno. Entre ellos, el cáncer de piel se puede prevenir con protector solar y con medidas como no exponerse tanto tiempo al sol. Pero, por ejemplo, el cáncer de próstata está asociado principalmente a un factor genético y no a un agente de exposición que se pudiese modificar. Entonces son dos formas de prevenirlo. Uno es diagnosticándolo en una etapa temprana y el otro, en el otro caso, sí se puede evitar, como el caso de la piel. Aquí le ponemos que en los síntomas, los factores de riesgo que afectan a los hombres jóvenes. ¿Cuándo un joven sospecha que puede tener eso? Cáncer de próstata es importante destacar que en los jóvenes es muy poco frecuente. Se dice, de hecho, o está establecido que el inicio de la pesquisa o de nuestra detección empieza a partir de los 50 años, si no tenemos ningún antecedente familiar importante como nuestro papá, nuestro abuelo
o algún hermano que haya tenido cáncer de próstata. Y si de ser así, de tener algún familiar con algún antecedente de cáncer, nuestra evaluación debe empezar a partir de los 40, 45 años. Aquí tú hablas de los factores de riesgo, por ejemplo, fumar. Es peligroso para la próstata, no solo para los pulmones. No se ha demostrado actualmente que fumar represente un riesgo para desarrollar cáncer de próstata, pero sí otros, como vejiga, pulmón, estómago, vía respiratoria superior. Es muy, en el caso venezolano, el cáncer de la vejiga es frecuente. Si es frecuente, pudiésemos decir dentro de la esfera urológica es el tercer cáncer en orden de frecuencia, siendo primero el cáncer de próstata, en segundo lugar el cáncer de riñón y en tercer lugar el cáncer de vejiga. Pudiésemos decir que vejiga y riñón se encuentran a la par en nuestro país. ¿Cuál es más peligroso? Más peligroso el de riñón, pudiésemos decir que sí. Pero el de riñón también está asociado directamente al fumar. ¿Así? Al fumar de todo, como dicen. Bueno, el cigarrillo principalmente. Sí. El caso de las drogas, marihuana, por ejemplo, es peligroso. Bueno, por supuesto, es que aparte existen varios mecanismos y entre ellos es la combustión, el proceso de combustión de todos estos elementos que a su vez liberan nicotina y entre 16, 18, claro, N número de factores cancerígenos, entonces va a desarrollar, va a aumentar el riesgo. El licor. Se ha dicho que el licor para los elementos del aparato urinario no genera un riesgo actualmente. En el caso, como dice venezolano, hay hospitales, hay sitios especializados para que los enfermos acudan y no tengan problemas. Sí, efectivamente, en nuestro país y dirigiéndonos más a nuestra ciudad capital, existen hospitales especializados donde se encargan de tratar las patologías, en este caso neoplásicas. Actualmente contamos con 2 centros oncológicos a nivel de la ciudad, el Hospital Padre Machado y el Instituto Oncológico Luis Racetti a nivel público, porque son centros de referencia donde contamos con todas las especialidades dentro de la esfera o del ámbito oncológico. ¿El sector privado atiende también muchos? Por supuesto, el sector privado atiende también la consulta oncológica, quizás no como centros de referencia, puesto que existen unidades o consultas privadas en donde el médico tratante, en nuestro caso de la urología, recibe al paciente por primera vez y dependiendo del estatus o del estadio donde nos encontremos, trabajamos en equipo. Se trata de un equipo multidisciplinario donde participan médicos radioterapeutas, médicos radiólogos, oncólogos médicos, el psiquiatra y el psicólogo juegan un papel importante también dentro de todo este rompecabezas o de este equipo. Ahora, tú dices en el caso de las mujeres también se ven esos casos desde el punto de vista oncológico, ¿no? Y eso ha aumentado este año. Es que, como lo mencionamos anteriormente, quizás uno de los factores que fue de importancia fue la pandemia, porque bueno, pero aquí no hay pandemia siempre. Claro, pero hubo un miedo hacia acercarse a los centros de salud porque eran centros donde había mayor exposición al COVID. Y en este caso, quizás se huyó un poco más o hubo renuencia para tomar una concientización estos 2 años, 2 o 3 años que pasaron. Ahora, una persona que no tenga síntomas tiene obligatoriamente, inexorablemente que controlarse, que ir al médico. Es que el problema es que... Tú puedes detectar eso en una persona sana. Por supuesto, es que el gran problema es que en estadios iniciales, y es cuando estas enfermedades son totalmente curables, son asintomáticas, porque al encontrarse localizadas no han quizás desarrollado o comprometido elementos que permitan generar síntomas. Muchas veces hemos conseguido cáncer de riñón o tumores de riñones de forma incidental. Hemos hecho algún estudio por otra razón. Un caso muy particular, teníamos un paciente que tuvo COVID y se hizo una tomografía de tórax y como hallazgo incidental le conseguimos un cáncer de tumor, un cáncer de riñón, pero perdón. No consultó por eso, sino fue porque lo tenía. Porque lo tenía, pero no dio síntomas. Era asintomático. Era asintomático totalmente. Entonces fue un hallazgo incidental y bueno, lo logramos tratar.
Entonces, quizás de manera jocosa decimos, gracias a Dios tuviste COVID y te hicieron una tomografía. Hay otro ejemplo muy curioso. Una vez inauguraron un tomógrafo, y esto es una anécdota que llama la atención porque llamaron a un médico de los que estaban inaugurando el tomógrafo y dijeron que quién se quería colocar como voluntario para probar esta máquina. Y cuando le hicieron la tomografía al médico, consiguieron que tenía un tumor. Entonces decimos, oye, si no hubiese estado esta oportunidad que te hiciste una tomografía, ¿cuánto tiempo podría pasar para que te dieses cuenta que tenías un tumor? Me dicen que hay hospitales que los tomógrafos no funcionan. Efectivamente es así. Lamentablemente hay mucho déficit. ¿Por qué ocurre eso? Yo no sé. No informan a tiempo a los organismos que tienen que ver con eso, en descuido del Estado, parte del presupuesto. ¿Qué hay ahí? Que son elementos que requieren, que implican tecnología y que no hay que esperar a que se dañen o que fallen para que esto se reporten, sino que periódicamente se les tiene que hacer su mantenimiento y por esto su vida útil sería mucho mayor. Vamos a ir a un receso y regresamos con usted. Bueno, estamos en la última parte de este programa. ¿Cómo se detecta el cáncer de próstata y qué debemos hacer y si existe una medicina milagrosa para eso? Esas son tres preguntas que va a desarrollar en este momento. Bueno, muy buena pregunta. El cáncer de próstata, lo importante es que no da síntomas y por eso, de forma anual, debemos hacernos dos exámenes. Dos tipos de exámenes, ¿ok? En primer lugar, el antígeno prostático, que es el examen de sangre, y el examen con el urólogo, el examen físico. Los dos van de la mano porque a veces el antígeno puede estar normal y conseguir un hallazgo durante el examen físico y pasar por desapercibido un cáncer de próstata. Entonces, los dos elementos van de la mano. Si existe alteración a nivel del antígeno o si se palpa un nódulo durante el examen prostático, entonces actualmente se practica o se debe practicar una resonancia magnética para entonces practicar una biopsia y poder confirmar si existe cáncer o no. Es decir, si vemos una zona sospechosa, dirigimos una aguja con un sistema que pudiese ser como un GPS, llegar a la zona específica y obtener muestras del tejido para evaluarlo con el microscopio, en este caso los médicos patólogos, y determinar si el paciente tiene cáncer o no. En caso de haber cáncer, entonces pasamos a una segunda etapa que es la estadificación, donde debemos ver si la enfermedad se encuentra localizada dentro de la glándula prostática o diseminada más allá de sus márgenes. Y entonces el tratamiento va a ser diferente. Actualmente la tendencia del tratamiento es una medicina de precisión o de hacerla a la medida de cada paciente. No todo paciente es igual y por eso hay pacientes que van a ser candidatos aptos a cirugía o otros pacientes van a ser candidatos aptos a ablación focal, es decir, con el mismo sistema de GPS que llegamos para obtener los tejidos, podemos destruir ciertas zonas de la próstata de forma ambulatoria y disminuyendo las complicaciones que puede generar tratamientos grandes como la cirugía o la radioterapia. Y por supuesto el tratamiento cambia si tenemos enfermedad metastásica. En el caso de las mujeres y los hombres, dice aquí que entre 0,5% y 1% de la tasa de pacientes con cáncer de mama son los hombres también. Sí, efectivamente, aunque parezca insólito, los hombres también sufrimos de cáncer de mama porque en menor cantidad tenemos remanente o tejido mamario en nuestros pectorales, alrededor de donde está el pezón. Y quizás la llamada no es a que nos hagamos una mamografía nosotros, todos los hombres, todos los años, porque no tiene sentido, pero sí que periódicamente, si vemos algo sospechoso alrededor de nuestra areola o nuestra pezón, o si tenemos dolor o nos palpamos alguna lesión sospechosa, inmediatamente acudir al médico. Esa es la misma prevención para las mujeres. ¿Qué deben hacer las mujeres para prevenirse? ¿Hacerse un examen cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 5 años? ¿Cómo es? Por lo caro que están las consultas, ¿no? Por supuesto, pero si te pones a ver, más caro va a ser si hay una enfermedad que pudo haber sido tratada previamente,
va a ser costoso tratamientos médicos de soporte, quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, va a ser mucho más costoso que una simple mamografía. Entonces, yo pienso que la salud está primordial y frente a, o sea, no se puede escatimar Ok. en cuanto a nuestros cuidados. Mira, Simón Paz, ¿tú estás satisfecho con el funcionamiento del urológico en Venezuela? ¿Funciona bien? Bueno, quizás a nivel hospitalario, donde yo también trabajo, hemos vivido épocas donde ha habido un mayor potencial resolutivo por muchos factores, entre ellos mayor cantidad de personal, mayores quirófanos disponibles. Nosotros llegamos a tener una época donde operábamos de forma semanal entre 8 y 10 pacientes, o incluso hasta 15, y eran cirugías grandes. Después de la pandemia hemos tenido déficit tanto en personal como en quirófanos disponibles y turnos disponibles, y tenemos un poder resolutivo menor de aproximadamente 3 casos semanales, cada 15 días, ni siquiera semanal. Otro de los aspectos que no hemos tomado en cuenta es que Caracas tiene 2 oncológicos desde hace mucho tiempo, Claro. y la población de Caracas no es la misma ahorita que hace 30 años. Ahorita es una ciudad mucho más grande, con aproximadamente 6 millones de habitantes, y yo pienso que quizás debemos desarrollar nuevos centros para no centralizar o descongestionar estos centros de referencia. Usted lleva un estudio de cómo se desarrolla el cáncer en la provincia, por ejemplo. En la provincia es más peligroso que en la capital. ¿Hay menos o hay más? Es que depende también, es interesante porque dependiendo del estilo de vida de cada región, las personas van a ser propensas a sufrir determinado tipo de cáncer. Entre ellos los factores culturales y también alimenticios. Por ejemplo, en zonas donde ¿Qué llamas tú los factores culturales? culturales y alimenticios, porque, por ejemplo, si hay una zona cultural quizás donde haya un predominio de dietas ricas en comidas a la parrilla, ahumadas, hay un mayor riesgo de desarrollar cánceres de vías digestivas como estómago. Entonces es peligroso comer carne asada, comer Bueno, carne a la parrilla, una comer vez carne... una vez no hace daño. Una vez que una vez al día, al año. una vez a la semana. Ah. Pero que sea nuestra dieta todos los días, de todas las semanas, ahí sí vienen los problemas. ¿Qué otro alimento te genera el problema si lo consumes en exceso? Principalmente las carnes rojas. Es uno de lo que se ha ido luchando poco a poco, porque tiene una serie de factores que altera nuestra economía, o no nuestra economía desde el punto de vista monetario, sino todo el medio interno se conoce como economía, y entonces va a tener nuestras repercusiones. Ahora, en definitiva, tú dices aquí que el cáncer, dices que el cáncer testículo es un mal curable que en Venezuela mata. Efectivamente, y como ya les comenté anteriormente, no existe esa conciencia en que la población joven, sobre todo los adolescentes, son los más propensos a sufrir cáncer de testículo, y es entonces que a veces no se descuidan, y cuando hay un tumor palpable, a veces ya hay enfermedad a nivel de los pulmones y del retroperitoneo, y entonces es curable, pero ya se nos hace cuesta arriba, puesto que hay que utilizar varias líneas de tratamiento. Ya tú hablaste de los síntomas de un cáncer de próstata, por ejemplo, para que la gente esté alerta. El gran problema del cáncer de próstata es que no causa síntomas, a diferencia de otra enfermedad de la próstata, que es el crecimiento prostático benigno. Ajá. Todos los hombres a partir de los 40 años nos crece la próstata. Ajá. Y en algún momento y en cierto grado vamos a tener dificultad o alguna molestia para orinar, es decir, pararnos mucho en las noches, orinar muy frecuente y pocas cantidades, o que nuestro chorro no sea el mismo que cuando éramos más jóvenes. ¿Y eso dónde conduce? Pero no tiene relación. Eso no mata. No mata, pero sí disminuye o altera nuestra calidad de vida, porque es incómodo estar orinando 5 veces durante la noche y no poder dormir. Claro, pues tú tienes una medicina para eso. Correcto. ¿No? Se puede tratar, pero la gente asocia con que las enfermedades que dan síntomas más floridos son tienen un potencial de mayor malignidad, y es lo contrario. Y tú dices que es inexorable que el hombre que tiene ese problema se levante todas las noches varias veces.
Es la gran mayoría. Y nuevamente vuelvo con los temas Sí. jocosos porque estás en la consulta y tú le Si preguntas no hay una, ajá, al paciente, ¿y cómo estás orinando? Buenísimo, me paro 8 veces durante la noche. Y eso no es así, la noche es para dormir. claro, y no hay unos depósitos automáticos para ponérselo a la gente para que no se levante a orinar. No, hay que- tratamientos médicos que se utilizan para mejorar la salida del flujo de la orina y esto hace que los síntomas poco a poco se vayan disminuyendo. En caso de que este tratamiento médico no funcione, es decir, las pastillas, o que los síntomas no se hayan mejorado lo suficiente, entonces ya uno pasaría a la cirugía para desobstruir a estos pacientes y que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, aquí dice que el virus del papiloma humano, BPH, en hombres, eso existe, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Qué es el papiloma? Papiloma humano es una enfermedad a nivel de la piel y los tejidos, no solo la piel, sino las mucosas, a causa del virus de papiloma humano. Eso Esto es un está vi- vinculado a las mujeres también. Las mucho. mujeres y el hombre, porque es una enfermedad de transmisión ¿Más en sexual. las mujeres o más en el hombre? Está por igual, porque quizás pudiésemos decir que es un círculo vicioso donde no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. A veces es una enfermedad de transmisión sexual, a veces el hombre que puede ser portador y no tener síntomas le transmite el virus a la mujer, o viceversa, la mujer puede tener virus de papiloma y no darse cuenta. ¿Y porque cómo detecta el papiloma? existen varias pruebas a nivel de examen físico. Inexorablemente tiene que vivir con los médicos, pues. Tienes que ir con los médicos. No se puede, bueno, por supuesto, uno puede darse cuenta si se ve una verruga en el exterior de la piel o en el pene, pero hay veces que no se pueden ver y entonces por eso hace falta que acudas al médico para evaluar. Y eso es signo de eso de la arruga es papiloma. El papiloma es una verruga de forma de coliflor, ¿ok? No toda verruga es un BPH. Joder. Ok. pe- Bueno, adelante. No toda verruga es un BPH, pero sí hay que estudiarla para ver de qué se trata. Bueno, aquí, bueno, como decía aquí, el virus de papiloma en los hombres dice que está en aumento. ¿Qué otra cosa puedes decirnos ya para terminar el programa? Unos mensajes a tu gente, especialmente a los pacientes y a los que no son pacientes para que se prevengan. Bueno, es importante, como ya lo mencionó el señor Croes, quizás un examen de 5 minutos o 10 minutos o una consulta médica de 5 minutos te puede ahorrar un calvario que puede ser cuesta arriba, en donde no solo vas a tener gastos, sino que todos tus familiares se pueden comprometer y por lo tanto los invito a que tengan una campaña preventiva, que una vez al año, como se dice por ahí, no hace daño y que tanto hombres como mujeres tomemos en cuenta que nuestra salud es importante, sin tampoco rayar en lo patológico e irnos hacia los extremos, ni tener indiferencia hacia lo que nos pasa, ni estar pendiente de cualquier síntoma o signo que nos pasa Pues, ¿no? en el Porque, quehacer diario. pues, esas enfermedades como cáncer de próstata, eso no se transmite. No se transmite, Por correcto. eso. No se transmite, es algo que pudiésemos decir que es una lotería. Tampoco se transmite la enfermedad del pulmón ni del riñón. Correcto, no son transmisibles como otras enfermedades como el VIH o el cólera o otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y no se transmite tampoco el costo alto de las medicinas, las consultas y las medicinas. Correcto, tampoco. ¿Cuánto cobras tú por una consulta? Gracias. Amigos televidentes, nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.